pues esta tarde de miércoles, invitamos al licenciado Felipe Muñoz Gutiérrez, quien es notario titular de la Notaría Pública número 8 aquí en San Juan del Río, que nos va a platicar, nos va a comentar algunas cuestiones sobre San Juan del Río, pero pues va a estar delicioso. Y pues muy agradecidos, muy contentos de que el maestro esté con nosotros, de que nos acompañe, que nos platique. Créanme, escuchar al licenciado Felipe Muñoz es una delicia, no hay desperdicio, se lo prometo. Y esta charla, pues, sin más prolegómenos, pues maestro, buenas tardes. Mi querido Manuel, muchísimas gracias, muy honrado, de verdad, muy honrado de poder estar contigo. Sabes que eres una persona que yo te admiro, te respeto, te has ganado mi afecto, mi admiración por tu esfuerzo, por tu transparencia, por ser gente congruente consigo misma y consigo mismo, y la realidad es que para mí es un privilegio y es un honor estar departiendo contigo y con la gente que te sigue, a quien saludo y también con mucho afecto. Muchas gracias, maestro. Fíjese que esta semana o este miércoles vamos a platicar sobre nuestro hermoso San Juan del Río, nuestro bello municipio de San Juan del Río, del cual me siento orgulloso de pertenecer, de nacer aquí, de crecer aquí. Y yo me acuerdo, maestro, que en mi generación de escuela, muchos de los que estudiaban, pues nada más terminaban la carrera y vámonos, ¿no? Patitas, ¿para qué las quiero? Vámonos de San Juan. Y cuando yo me veía en eso dije, no, yo me quedo aquí. A mí me encanta San Juan, aquí está la gente que yo amo, aquí está la gente que yo respeto, aquí está mi familia, aquí están todos, yo aquí me siento, aquí me quiero morir, maestro. Fíjate que a mí me pasó lo mismo. Yo soy originario de la ciudad de Querétaro, y terminé mi carrera en la Facultad de Derecho en Querétaro en 1972. Y a partir del primer día hábil de septiembre de 1972, yo me integré a trabajar en San Juan del Río, en primer lugar como auxiliar de la notaría número 2, que estaba a cargo del licenciado Francisco Esquivel, en aquel tiempo un gran maestro, un gran amigo también. Y por otra parte, fui invitado por otro gran señor que en San Juan del Río siento yo que requiere más renombre. El maestro Juan Francisco Durán Guerrero, director de la Prepa San Juan en ese momento, y me invitó a dar clases de Historia Universal y de literatura española, y con la condición de que yo formara una estudiantina en la Prepa San Juan. Entonces, esos fueron mis dos primeros trabajos ya saliendo. Dije, yo me voy a ir 6 meses a San Juan del Río, que lo tenía yo en concepto de un pueblito pequeño, porque además lo era en ese momento. Quizás San Juan del Río debería haber tenido en el 72 alrededor de 36,000, 40,000 habitantes en total. Y la prepa era un baluarte de academia, de cultura, brillantísima, unos maestros extraordinarios. Los alumnos egresados de la Prepa San Juan en esa época entraban sin ningún problema a medicina, a veterinaria en la UNAM, sin mayor problema, porque la calidad académica de estos alumnos estaba sobresaliente en todos los aspectos, y por ello yo venía por 6 meses y aquí estoy todavía. Quedó. No, qué bueno, maestro, qué bueno que no se regresó, porque fíjese que ahorita que habla de la Prepa San Juan, de la cual me sentí parte yo también en algún tiempo, yo recuerdo, maestro, que los non plus ultra del pueblo eran gente de la Prepa San Juan. Hoy creo yo que los profesionistas respetables, casi en su mayoría, provienen de la Prepa San Juan. Le estoy hablando de profesionistas que de 50 años, licenciado, propiamente. Bueno, yo llegué en el 72, estamos hablando de 40 y tantos años, ¿verdad? O sea, más o menos. Por sí. ahí va. Sí. Y entonces yo recuerdo en su momento, pertenecer a la Prepa San Juan era... Sí, bueno, tienes razón, estoy sacando la cuenta, van a ser 50 años que yo... Sí, ay, caray, 50 años que llegué yo a la prepa, sí, tienes razón. ¿En una prepa que editaba libros, licenciado? Sí, claro, tenía su propia revista
ahorita no recuerdo el nombre, pero una revista literaria de análisis con participantes de renombre, literatos de todo Hispanoamérica. El maestro, ahí me acuerdo del apodo, no voy a decir el apodo. No. pero grandes, gente. Sí. Fernando Tapia, ¿no? Ahí estaba. Fernando Tapia. Bueno, Fernando yo creo que era alumno en esa época, pero en realidad gente muy brillante, todos los maestros, desde sacerdotes javerianos, desde ingenieros, el ingeniero Sofchi, los doctores de aquel tiempo, los abogados más prestigiados de aquel tiempo, daban clases en la Prepa San Juan. Así es, fíjese que yo siempre consideré, maestro, que desde la psicología la Prepa San Juan era como así como de un corte, ay, se me va ahorita el nombre de una corriente de la psicología que dice que solamente a tablazos entiendes. Se me va el nombre ahorita, conductista. Yo siempre dije, esa prepa es de corte conductista porque o aprendes a chanclazos o aprendes. Entonces, pues sí era como un tinte de orgullo esta extinta ex Prepa San Juan. Hoy compañeros míos no me dejarán mentir cómo allí aprendimos muchas cosas y miren que las aprendimos y pues caray, ¿quién no da para dar testimonio sin usted, no? Que lo vivió, que estuvo ahí de cerca con los alumnos. ¿Se acuerda de algunos alumnos que haya tenido ahorita? Sí, no, desde luego. Ha habido pues, desde Juan Manuel Ocampo, por ejemplo, el recién finado veterinario de aquí de la calle de Matamoros, muy bien. De los abogados brillantes de aquella época. Híjole. ¿César Reyes podría ser uno de ellos? Bueno, César Reyes, definitivamente. El licenciado Juan Manuel Sabino, que era de los pioneros del grupo de teatro, de los cómicos de la Prepa San Juan, que tenía su grupo de teatro también. Teníamos nuestra rondalla que estaba al frente, don Jesús, el de la tienda de enfrente de la presidencia. Muy bien. Pues la estudiantina que teníamos nosotros, pero profesionistas muy, muy brillantes. Ahorita sí traigo yo la mente un poco tapada, pero definitivamente coincido contigo, porque tuvimos gente muy brillante en la Prepa San Juan, definitivamente. Fíjese, licenciado, qué interesante escucharlo, usted que lo conoció. Y de San Juan del Río, licenciado, ¿cuál es el recuerdo que le viene a la mente ahorita, que lo tenga atesorado como la anécdota que nos compartió ahorita fuera del aire? Fíjate que yo decidí. ¿Cuál fue el factor que determinó que yo me quedara en San Juan del Río y ya no saliera de aquí? Yo, pues, como buen estudiante de recursos limitados, llegaba en mi clásico camión flecha amarilla de Querétaro por las mañanas a dar mis clases y luego a trabajar en la notaría, y en la tarde igual. Recorría yo desde la Prepa San Juan, ahí al otro lado del Jesucito, hasta la terminal de autobuses, que en ese momento era frente a la Bilbaína. Ahí paraban todos los vehículos donde es actualmente el Jardín de la Familia, y me acuerdo que costaba 1.50 el pasaje Querétaro-San Juan y San Juan-Querétaro, para que se den una idea, y caminaba por toda la avenida Juárez, gente que yo no conocía, gente mayor, algunos agricultores, algunos gente de negocios de San Juan del Río. A la hora que yo iba atravesando la avenida Juárez, se abrían para cederme el paso, se quitaban el sombrero y me decían: pase usted, señor licenciado. Ah, caray, muy bien. Y entonces yo venía de un ambiente en Querétaro en que, pues sí, yo era Felipe o yo era X, no sé si esté permitido aquí decirlo, pero yo era el hinche Felipe allá en Querétaro, y aquí yo era el señor licenciado. Señor licenciado Felipe. Y la gente
con una calidad humana excepcional, con un espíritu de hospitalidad, Sí. fuera de serie. Era yo invitado a algunas casas tradicionales aquí en San Juan del Río con su huerta, con sus aguacates, con sus guayabas. Todavía atravesaba la acequia todo el pueblo en aquel tiempo para regar esas huertas hermosísimas que había. Era un calor humano extraordinario. Y entonces yo dije, no, aquí yo quiero vivir. Si tengo hijos, aquí quiero que crezcan en este calor humano fuera de serie, definitivamente. Imagínese, licenciado, le tocó parte de San Juan del Río que todavía Sí, era... no, el río cristalino, sí. Totalmente. Nos tocaron algunas inundaciones importantes. Yo recuerdo una por ahí en el 76, 77, que se inundó el centro de salud, que era el único hospital importante sí. que había en San Juan del Río en aquella época, y los enfermos, el doctor Josué, que estaba al frente de ese hospital, y los enfermeros y los médicos, enfermeras, sacaron en peso las camas a la avenida Juárez y a buscar dónde acomodarlos, porque ese primer hospital también se inundó, como pasó años después con el que está aquí en la zona oriente, sí. Fíjese, licenciado, esos recuerdos tan gratos que usted guarda de San Juan del Río. El otro día platicaba con usted y recuerdo que me decía que aparte de ser abogado usted era maestro normal. ¿Usted es maestro normalista? Fíjate que sí, y a mucha honra. Yo terminé mi enseñanza para maestro normalista de enseñanza primaria en 1968 y soy egresado de la gloriosa Normal Vespertina de Querétaro. Ahí cursaron varios maestros de aquí de San Juan del Río su carrera también. Ahorita recuerdo al maestro Mondragón, que en paz descanse, que fue maestro del SFAC, el maestro Salomón, el maestro Mario de Amialco, Mario Sánchez, Mario Rodríguez, perdón, en fin, gente humilde verdaderamente, porque la Normal Vespertina era para quienes trabajábamos y solo en las tardes podíamos estudiar, y muchos compañeros iban de aquí de Amialco, incluso había uno de Aculco que iba todos los días y venía. ¡Qué peripecia! Pero nuestra normal vespertina era una joya verdaderamente, donde aprendimos pues las técnicas de la enseñanza, la didáctica, la pedagogía, todo ello con un espíritu muy, muy bello, muy hermoso, ¿eh? Muy bien, licenciado. Fíjese que veía yo San Juan del Río. Creo que a mí me tocó esa parte que usted describe tan hermoso, tan bello, ese recuerdo que tiene usted de San Juan del Río. A mí me tocó San Juan del Río, licenciado. Yo creo que todavía no existía el Pedregoso, yo creo que todavía... No, o sea, no había nada de eso. No, en esa época la ciudad de San Juan del Río, el pueblo de San Juan del Río se acababa donde está la vía, ahí en Francisco Villa, donde está ahora el Mercado Juárez. De ahí, vamos a decir que de ahí para acá, para esta zona oriente, no había nada. La única casa que había aquí enfrente de la Plaza San Juan, la del licenciado... qué memoria, sí. Por Dios santo, pero en fin. Era la única que la única casa que había, todo era Cerro Pelón, definitivamente. Sí, sí. No, ya empezó todo el Pedregoso a mediados de los años 80, más o menos. Sí. Casi a finales. El licenciado Polanco, sí. De feliz memoria, un excelente hombre. De los que acostumbraban todos los días tomar café en la bilbaína, y eso hizo que nos hiciéramos muy buenos amigos, el licenciado Polanco y tu servidor. Qué bueno, el licenciado Felipe Muñoz comparte, yo comparto, perdón por la expresión, pero yo comparto con el licenciado Felipe Muñoz, aparte del café, porque el maestro Felipe Muñoz es fanático del café, miren, por cierto. También me siento orgulloso de compartir con el licenciado Felipe Muñoz algunos gustos por la música. Me encanta la música que el maestro escucha. En ese sentido, mi guía, luego le preguntaba yo cuando estaba ahí en la notaría, oiga, maestro, ¿y cómo se llama esa canción? Oiga, maestro, ¿y cómo se llamará esa canción? ¿Cómo va? Es que una vida sin música es una vida triste, definitivamente, y la música, en mi caso particular, yo disfruto
desde la música barroca, Bach, Vivaldi, Händel, pasando por los clásicos, Beethoven, Schubert, Chopin, los románticos, hasta, bueno, yo creo que yo me quedé, Manuel y queridos amigos, en la música de los 80s que mis hijos escuchaban y disfrutaban, Roxette, en fin, y sí, bueno, soy muy aficionado a la música un poquito, pues más indebidamente llamada, más refinada, pero me gusta la música mexicana. En mis años de juventud yo fui miembro de un grupo de ballet folclórico, tú lo sabes también, fui miembro durante 13 años y de la generación de los fundadores de la estudiantina de la Universidad Autónoma de Querétaro. En fin, mi vida, la verdad, ha sido maravillosa, pero de una vez aprovecho la coyuntura para mencionar que el tesoro más grande que me ha dado la vida, son dos tesoros maravillosos los que me ha dado la vida, y con eso me siento extraordinariamente pagado. Es primero mi familia, y en segundo lugar, la calidad maravillosa de mis amigos como tú. Gente verdaderamente valiosa, gente noble, gente generosa, que he encontrado aquí en San Juan, en Querétaro, en fin, la vida vamos a poner 3 factores: con una familia hermosa, con buenos amigos y con música. No puede ser mejor, ¿verdad? Hay que citando al maestro de maestros, don Pablo Neruda. Así es. Eso que he vivido. Exactamente. Fíjese que ahorita me decía alguien por ahí, el otro día en una plática, el maestro Felipe Muñoz en San Juan del Río, me dijo, yo creo que en San Juan del Río es el único que posee una vasta colección de discos de Nana Moscow. Ajá. Es conocedor de la música de Nana Moscow. Para quien no la conoce, para quien no la ha escuchado, déjeme decirle que se ha perdido usted de lo más delicioso que puede haber en la vida. Se la recomiendo. Canta en todos los idiomas, pero... Hay un disco de Nana Mouskouri que se llama de música clásica, Classical Nana, que canta en ese disco nada más en 6 idiomas diferentes impecablemente bien. Sí. Entre ellos latín, sí, griego, que es su idioma natal, griega, su idioma materno, inglés, alemán, italiano, arias de ópera, en fin, pero impecablemente bien. Pero fuera de la impecable pronunciación, el timbre de voz, la calidad, los arreglos, en fin. No, definitivamente me uno a tu recomendación. No dejen de escuchar a Nana Mouskouri en cuanto puedan. Sí, y no es comercial, nada más es para compartir los gustos del maestro, que son muchos y que son deliciosos. Maestro, fíjese que en San Juan del Río hemos visto, bueno, desde el tiempo que usted comenta y que es el tiempo que el de la voz le tocó vivir o le ha tocado vivir, hemos visto a San Juan del Río crecer. Lo hemos visto a veces desarrollarse, lo hemos visto a veces, ¿cuál sería la expresión? No desarrollarse, crecer así como por aquí por allá. Pero también lo hemos visto que San Juan del Río ha tenido empresas, ha tenido negocios, ha tenido gente emprendedora, gente valiente que se ha enfrentado a estas realidades cambiantes de la globalización. San Juan del Río propiamente no escapa a ello. Y tenemos el caso de un personaje, licenciado, que yo creo que usted lo conoce, o lo conoció, perdón, mejor que yo. Es el caso de don Fernando Bautista. De acuerdo, ¿cómo no? Sí. Siempre decían que era mi pariente, pero no, ese era de los bautistas ricos. Yo soy de los bautistas emprendedores. Eso. No, yo soy de los bautistas desemprendedores. Sí, mira, don Fernando Bautista, déjame puntualizar. No quiero errar la fecha, mucha gente lo ha de recordar. Yo calculo que a principios de los 80 llegó él de Estados Unidos e inició su negocio de hamburguesas. Yo en esa época lo conocí como cliente de su negocio y con el paso del tiempo me hizo favor de dispensarme su amistad. Incluso fue mi cliente en varias ocasiones, pero las hamburguesas que él preparaba eran verdaderamente sobresalientes. No le pedía nada, incluso muy superiores, puedo decirlo,
a las de las marcas populares que hay ahora, que dejan mucho que desear en cuanto a la calidad del alimento. Eran la lechuga fresca, la carne de buena calidad, el pan bien doradito, en fin. Era un placer verdaderamente empezar. Ya luego él fue ampliando su negocio a restaurante, pero empezó con las hamburguesas y fue un hombre noble, bueno, emprendedor, como tú lo dices, pero gente de trabajo verdaderamente. Así es, porque licenciado, en San Juan del Río tenemos gente como usted, tenemos gente como don Fernando, tenemos gente como los güeros, ¿no? Los famosos güeros Morales Helgueros, ¿no? Que de aquel famoso supermodel, ¿se acuerda? Sí. Bueno, ahí te voy a interrumpir un poquito. Mira, la familia Morales es toda una institución en San Juan del Río. Rápidamente voy a dar dos, tres tips. Su padre, don Maximiano Morales, un señor caballero, agradable, honrado. Él fue el pionero de la Caja Popular San Juan Bautista. Y sus hijos fueron quienes tuvieron uno de los supermercados o super, como le llamamos nosotros, en la Avenida Juárez, y ya luego que llegaron las empresas más grandes, pues ellos tuvieron que reducir su actividad, pero todos ellos heredaron de su padre, de su madre, que también gente muy, muy querida, de la calle de Palacio, verdaderamente. Don Maximiano fue compañero mío en la administración 1979-82, que yo fui secretario del ayuntamiento. Él era el responsable de una parte de la obra pública y de los servicios municipales. Porque en aquel tiempo la presidencia municipal no llegábamos a 10 funcionarios que nos hacíamos cargo de todo. Yo era al mismo tiempo secretario del ayuntamiento, secretario de gobierno, jefe de relaciones públicas, en fin, a mí me tocaba entraba yo a las 8 de la mañana a la presidencia y había ocasiones en que salía a las 9, a las 10 de la noche porque había mucho trabajo definitivamente y muy poco dinero. Pero éramos felices verdaderamente. Y ahí fue donde yo conocí a don Maximiano Morales, de verdad. Gente, así como mencionabas a don Fernando, el Güero Maximiano, todavía hay calles adoquinadas por el Güero Maximiano hace 40 y tantos años que están impecablemente bien. Ahora hacen una obra y al año ya hay que estarla reparando, ¿verdad? O hacen obras donde no deben de hacer obras, como ese magnífico y fantástico Paseo del Río, licenciado. Déjale confieso que es uno de los lugares de San Juan del Río que tiene alma, que tiene magia. Sí. Y de repente llegaron, le quitaron el empedrado para ponerle otro empedrado. O sea, ¿qué onda, no? Ya no supe yo. En serio, ya no supe. Lo importante es gastar dinero. Exacto. Y sobre todo, ¿sabe qué? Quitaron la parte que era deliciosa de ese paseo, los árboles, el pasto, lo pusieron en toda la torre. O sea, hubo una temporada que estuvo muy bien iluminado, en las noches tenía muy buena iluminación, era un lugar atractivo, mágico inclusive. Sí, pero bueno, maestro Felipe Muñoz, dentro de su devenir por la vida académica, porque también es maestro de universidad, también ha sido maestro de universidad. Déjenme les presumo, si el maestro me lo permite, fue mi sinodal, fue mi maestro de ceremonias sinodal, el día que me titulé. Y déjenme decirles que el día que me titulé fue emocionante, les voy a decir por qué. Porque llegó el licenciado Felipe Muñoz, porque yo pensé que no iba a ir. Yo dije, el maestro Felipe es un non plus ultra y no va a querer acudir a la ceremonia de titulación del de la voz. Y cuando vi al maestro Felipe, así, se los digo literal, los ojos se me escurrieron de lágrimas, dije, porque es una de las personas que yo más admiro en San Juan del Río. Y su experiencia, maestro, valga la expresión, como maestro, en su vida, no sé, ha tenido usted La vida ha sido muy generosa conmigo, pero antes de platicar un poquito de ello, quiero decir que
eres correspondido totalmente. Yo te considero una persona digna de todo mi respeto, de toda mi admiración. Lo que has hecho en la vida ha sido por tu propio esfuerzo, definitivamente, y una persona que se ha superado a sí mismo día con día, que ha ido descubriendo nuevos universos cotidianamente y que se enamora de esos universos que va descubriendo en el ámbito del derecho, en el ámbito de la música, en el ámbito de la literatura. Es gente que sabe vivir la vida y esos son los que me caen bien, como tú. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Pero estábamos que, mira, a mí la vida conmigo ha sido muy generosa porque yo terminé mi carrera, me vine aquí a San Juan del Río, voy a hablar del ámbito jurídico exclusivamente. Tuve un maestro fuera de serie en materia de derecho civil que fue don Francisco Esquivel, que de verdad era un maestro en toda la extensión de la palabra en derecho civil. En 1975, el licenciado Fernando Díaz me ofreció, era magistrado, me ofreció trabajo para que fuera yo juez de primera instancia mixto en Cadereyta. Quiero mencionar que en 1975 contaba yo con 26 años de edad, entonces no era muy usual que un abogado tan joven asumiera una responsabilidad tan importante como el ser juez. Estuve 75 y 76 y entonces el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia, don Alejandro Maldonado, me invita para que me vaya yo de secretario del Tribunal Superior de Justicia Querétaro. Estuve 7 meses en el Tribunal Superior de Justicia y me nombran en agosto del 77 juez de primera instancia civil en Querétaro, que era una responsabilidad insólita verdaderamente para una persona de mi edad. Fue un reto muy tremendo. Tuve la fortuna de tener colaboradores fuera de serie, como fue mi secretario de acuerdos, el licenciado Alberto Rosales Villagómez, que con el paso del tiempo también llegó a ser presidente del Tribunal Superior de Justicia. De ahí hasta el 79 fui juez de primera instancia civil en Querétaro, luego secretario del Ayuntamiento 79-82, litigante del 82 al 85. En el 85, siendo presidente Rosales Villagómez, me integro como juez penal aquí en San Juan del Río hasta 1994. En el 94 renuncié y estuve un año litigando todo el 94 y en el 95 me integro como subdirector del Registro Público de la Propiedad. Del 94 al 98 inclusive, el primer día hábil del 99, me hago cargo de la notaría número 8 hasta la fecha. Prolífica, maestro. Sí, sí, no me puedo quejar. Entonces, sí, la vida también en materia profesional me ha dado mucha posibilidad de ampliar mi horizonte jurídico. Licenciado Felipe Muñoz, San Juan del Río. A veces hablar de San Juan del Río, licenciado, es hablar también del licenciado Felipe Muñoz, porque es una simbiosis maravillosa. Por lo menos en esta parte de lo que planteábamos de esta época que usted menciona a la fecha, es hablar del licenciado Felipe Muñoz, es hablar del licenciado Felipe Muñoz maestro, del licenciado Felipe Muñoz abogado, del licenciado Felipe Muñoz músico, poeta y loco. O sea, maestro, solamente Cantinflas hizo tanto, pero nada más lo hizo en sus películas. Usted lo ha hecho en la vida real, maestro. Y déjeme decirle que pues es un tinte de orgullo contar en San Juan del Río con gente de esta naturaleza. ¿Cómo ve usted, perdone la insistencia, a San Juan del Río en este tiempo, con esta gente y con esta dinámica que se está llevando a cabo? Fíjate que pienso yo que San Juan del Río ha sido una tierra de esperanza para mucha gente que ha llegado de otros lugares, como es el caso mío, ¿verdad? Pero a partir de los 80s, como tú mencionaste, quizás en el 85, con el terremoto y cosas así, se vino una explosión demográfica impresionante en San Juan del Río, que ya ahora pues es muy difícil que nos conozcamos unos con otros, pero sigue siendo tierra de oportunidad. Yo creo que
Es una responsabilidad, es hora de asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos sanjuanenses para lograr conservar, hacer florecer nuestras tradiciones, nuestra cultura. Ha habido gente maravillosa, extraordinaria, creativa, que ha llegado a San Juan del Río en estos últimos años, y todos debemos estar conscientes que debemos cuidar nuestro San Juan del Río, apoyarlo, porque de no ser así corremos el riesgo de deshumanizarnos, y sería muy triste que ese espíritu que había en San Juan del Río hace 50 años se vaya perdiendo, y no debemos permitir que ese espíritu humano se pierda. Ha habido gente maravillosa, extraordinaria, que todavía viven y que debemos aprovechar de ellos lo que sembraron y que debemos cultivarlo. Efectivamente, San Juan ha crecido, pero también han crecido sus instituciones. Y voy a poner de ejemplo, por decir algo, a la Facultad de Derecho de San Juan del Río. En el año, debe haber sido como en el 84, 85, la directiva del Colegio de Abogados de aquel tiempo, que estaba integrada por Miguel Alday, por el licenciado Nieves, por Chucho Ángeles y creo que Román Morales, se propusieron solicitar a la Universidad Autónoma de Querétaro que abriera una extensión de la facultad. Ya existía la de Contaduría. ¿Allí mismo, donde está ahorita, ahí en Río Moctezuma, o estaba en otra parte? Mira, la Facultad de Contaduría se inició donde es actualmente la Casa de la Cultura, ahí en Juárez, y de ahí se pasó la Facultad de Contaduría al Jesucito, cuando la prepa se pasó a la calle de Corregidora. Entonces, estuvo otra temporada, y ya cuando se pudo traspasar a Río Moctezuma, se vino Contaduría, pero solo existía Contaduría en Río Moctezuma. Entonces, por ahí por el 84, 85, se consigue que don Gonzalo Río done el material, lo necesario para crear un saloncito de dirección, unos baños modestos, dos baños, uno para damas y otro para varones, y un primer salón para crear el primer año de la Facultad de Derecho. El director en Querétaro era el maestro Chava García Alcocer, apoyó la moción y se inicia la Facultad de Derecho con muchas opiniones en contra, porque decían, no, ya hay muchos abogados, ya no es necesario crear una extensión de la facultad para que se acabe, ¿no? Sí, no, ya son muchos, no van a tener trabajo. Y creo que, como tú lo mencionabas hace un momento, ha sido uno de los aciertos más extraordinarios la creación de la Facultad de Derecho de San Juan del Río, de la que han surgido hombres verdaderamente brillantes. Ahorita recuerdo yo a la licenciada Lourdes Obregón Bracho, a la licenciada Blanquita. Ha habido maestros eméritos verdaderamente, como el juez Enrique Ramírez, Guillermo Marroquín, en fin, gente muy valiosa que ha estado aportando en el ámbito jurídico, y tuve yo la fortuna de ser el primer coordinador de la Facultad de Derecho y el primer fundador de ello. Entonces, eso a mí me ha llenado de orgullo. En las oportunidades que te digo que la vida me ha dado, me siento verdaderamente satisfecho. Magnífico, esa es la palabra. Ahorita que platicaba de la gente que viene de fuera, licenciado, que ha enriquecido aquí a San Juan del Río, se me viene a la mente, licenciado, una personaje porque que vino de España, maestro. En aquellas, no podría decirle hordas, pero sí en esos grupos que vinieron de España. A raíz seguramente de la Guerra Civil Española. Es correcto, el caso de la Guerra Civil Española, que trajo gente de España, que se quedó en San Juan del Río, que creyó en San Juan del Río, y que hoy por los tiempos ha cambiado, pero también hay hindús, maestro. Hay gente de Brasil, hay gente de todas partes. O sea, San Juan del Río se ha convertido en la cuna y receptora de toda esa gente que en su momento huyó del conflicto, de las guerras, que también huyó de las persecuciones políticas, y que también huyó
porque simplemente en su país o en su tierra no tenía nada. Y San Juan del Río les brindó, los hizo grandes y pues allá anda, maestro. Es impresionante cómo ese aspecto que tú mencionas se va dando hasta el día de hoy, ¿eh? Sí. Yo quiero poner un ejemplo y ojalá y me disculpe por mencionarlo, a la licenciada Karina, que trabaja conmigo ahí en la notaría. Bien. Ella vino por necesidad de Venezuela y y aquí ella por su propio esfuerzo, como en tu caso, se ha forjado, está a punto de terminar su carrera y así ha llegado gente de Venezuela, ha llegado gente de diferentes partes del mundo. En su momento hay gente de España, hay gente de Italia, hay gente de todas partes del mundo en San Juan del Río que son gente emprendedora y gente muy positiva. Ahorita me acuerdo de otro extraordinario también, y lo menciono porque es un señor maestro, el maestro José Luis Peña Cabrera, que su madre es originaria de aquí, pero él vivió fuera y apenas hace unos 15 años llegó y se integró y ha creado unos murales aquí en Vive Oriente. Muy bien. Unos murales que no pierdan la oportunidad de verlos. Es un señor artista fuera de serie, José Luis Peña. Fíjese lo que seguimos descubriendo. Licenciado, hablaba hace ratito, no sé cómo andemos de tiempo, pero hablaba hace ratito de un personaje que es benefactor del pueblo. Me recuerda aquella canción, Paloma, ¿de dónde vienes? Sí. Un personaje que usted acaba de mencionar ahorita, y no quisiera yo perder la oportunidad de que usted de suyo nos platicara de él, Gonzalo Río Argonte. Fíjate que creo yo también que don Gonzalo Río no se le ha hecho justicia al 100%. Exacto. Muy pocos benefactores ha tenido San Juan del Río como don Gonzalo. Él fue el creador del Plan Carte, del Centro Unión, de La Salle, del Tecnológico de Monterrey, él, obra que había, apoyaba definitivamente. Entonces él apoyó la creación de la Facultad de Derecho. Don Gonzalo fue el creador del primer fraccionamiento habitacional e industrial al mismo tiempo, un híbrido muy singular que está en Valle de Oro. Muy bien. Él era el dueño de Valle de Oro y ahí empezó a crear bodegas. Él las construía para rentar a empresas e hizo casas y vendía terrenos y casas y definitivamente lo tildaban de loco. Visionario. Visionario, definitivamente. Él era dueño de la fábrica de dulces Luxus en la Ciudad de México. Ahí empezó. Él era originario de Puebla. Y yo fui su abogado los años 84-85 y por ello fue que estoy plenamente enterado de su apoyo para la creación de la Facultad de Derecho que él costeó en su primera fase. Don Gonzalo era un hombre que tú le decías, oiga, quiero que apoye esto. Sí, pero con estas condiciones, por decir, sí vamos a hacer el salón de acceso, perdón, un salón para el primer año de la Facultad de Derecho. Pero no debe tener ventanas hasta abajo para que los alumnos no se distraigan. Las ventanas deben de estar a más de 1,5 metros de alto y la puerta de acceso debe ser por la parte de atrás del salón. Y yo voy a supervisar personalmente cada 8 días cómo va la obra y que el dinero que yo estoy aportando se invierta en su totalidad. Ese era don Gonzalo Río. Un visionario, hasta en eso era visionario. Sí. Licenciado, casi se nos acaba el tiempo, pero no quisiera yo perder la oportunidad de preguntarle, porque usted la conoció, porque usted la trató, porque creo que eran amigos, y una persona que yo le tengo un agradecimiento infinito. Sí, ya sé por dónde vas. Y se lo dije, y además se lo dije en vida, yo se lo dije en vida. Ajá. Le dije, licenciada, la vida no me va a alcanzar para pagarle lo que usted ha hecho por mí. Sí. Como decían que... Una dama sanjuanense. Una dama sanjuanense. Sí. Obviando y cuidando, por supuesto, cuidando las dimensiones del maestro Camus cuando no tenía para ir a la preparatoria y que su maestro le dijo, no te preocupes, yo te voy a pagar el examen, yo te preparo gratis, porque vio en Camus un algo que no tenían los demás y que cuando
el maestro recibió el Premio Nobel de Literatura, me parece. Sí. Le escribe a su maestro, y yo así no he ganado el Premio Nobel de Literatura, ni mucho menos, ¿verdad? Pero en estos ejercicios es dable sacar a colación el tema de la licenciada Socorrito Silva Ruiz. Bien, la licenciada Socorro Silva Ruiz, un saludo con todo cariño, con todo respeto a su familia, a su hermano Felipe, que es buen amigo mío. Fue compañera mía desde segundo de preparatoria. Una vida difícil, la de ella. No fue fácil para ella, definitivamente, por su circunstancia física. Siempre fue, quizás, no de una manera radical, pero sí un poquito discriminada. Así es. Pero con una capacidad intelectual fuera de serie, verdaderamente. Una dama inteligentísima, estudiosa, capaz, juez de primera instancia en su momento, brillantísima, pero un ser humano fuera de serie también. Ella, puedo yo dar fe, como digo, convivimos en la escuela durante 6, 7 años y posteriormente aquí en San Juan del Río como abogada, la mejor abogada que había en su momento, como juez. Muy difícilmente algún juez podrá superar su capacidad, su brillantez. Y como docente, una persona con una calidad humana, como tú lo has mencionado, fuera de serie, que desgraciadamente de una manera prematura se nos adelantó, pero que debe de ser reconocida como una gestora de humanismo en San Juan del Río y que toda su familia y todos quienes la conocimos nos sentimos muy orgullosos de haber podido abrevar de su calidad humana en todo momento. Uh-huh. Pues, licenciado, esta charla del día de hoy, no sé cómo andamos de tiempo allá la gente allá en Gallola, pero pues, licenciado, este día ha sido fantástico, es delicioso platicar con usted. En verdad, pocas gentes como su persona, que siempre tienen mucho que aportar cuando se platica. Yo siempre que platico con el maestro siempre aprendo algo, se los prometo. A veces, luego les decía yo, extraño el humor sardónico del maestro Muñoz, porque siempre trae algo y es puntilloso, siempre algo dice y de repente nos rompe. Pues lo hemos aprendido también de nuestros maestros en su momento, ¿verdad? No, muy bien. Licenciado Felipe Muñoz Gutiérrez, estamos muy agradecidos por habernos acompañado, por haber compartido el micrófono por segunda vez, maestro. Ya, sí, muchas gracias. Sí. Gracias por su generosidad, gracias por su tiempo y pues a la gente allá en Gallola, a la gente que nos sigue, nos ve, nos escucha, pues muchas gracias, maestro. No, muchas gracias a ustedes, de verdad. Me decía mi esposa, oye, pues en domingo, ¿cómo vas? Porque estamos grabando en domingo. Le digo, fíjate que el hecho de ir a compartir con el licenciado Manuel, para mí es un gusto fuera de serie, verdaderamente. Vuelvo a repetirlo, es gente que admiro, respeto y quiero mucho porque se ha ganado ese aprecio a pulso y me siento afortunado de contar con tu amistad, Manuel. Uh-huh. Ahora sí que el gesto es de ir de regreso, maestro. Muchas gracias, maestro. Gracias a ustedes. Gracias.